Una antigua fan loca y obesa, perdida de falete, hasta un bajista drogado, hoy tenemos con nosotros a Supercutre. Hola, bienvenidos. ¿Podéis decirme vuestros nombres? Yo soy Emoxita 2. Yo soy Bruno. Yo soy Hannah Montana. Casimiro Sillas Verdes. ¿Cómo empezasteis en el mundo de la música? Bueno, pues mira, todo empezó porque un día yo fui a un concierto de Falete. Con la mala suerte, quiero creer, de que se me cayó encima, porque cayó del escenario para abajo, claro. Y entonces yo cogí un trauma y dije, bueno, pues me voy a apuntar al coro de la iglesia porque me pasó sus cuerdas vocales a través de la grasa hacia mi cuerpo. Entonces me apunté y quedé con otro trauma, aún peor. Y entonces vino no sé quién y me dijo no sé cuánto y me cambié al death metal puro y duro y ahora estoy aquí. Yo me levanto un día y ya estaba aquí. Yo no tengo nada que ver con esto, soy electricista. Yo un día vine medio drogado y me dijeron algo de los bajos. Pensé que me querían tocar los míos y acepté, claramente. ¿Qué género musical os gusta más a la hora de tocar? Pues las canciones del coro de la iglesia, el hardcore duro, algo de Bring Me the Silence y algo de Bullet for My Delicious o algo así, no sé. Estamos entre la narcopunk y la muiñeira. A mí me molaría tocar canciones de Julio Iglesias. Flamenquito. Explicarme cuál es vuestro proceso creativo. Pues ¿Eso se come? no sé. Yo no sé, me levanto y me sale solo. No sé, mayoritariamente buscamos canciones en internet y las copiamos. Bueno, normalmente también nos montamos orgías y bueno, de ahí surge, pero... Sí, también. No sé. Mi madre dice que soy especial. Hay un gato muerto, hoy follo. ¿Qué os metéis para hacer esas letras de mierda? Lo que te vamos a meter a ti es una hostia. Pues lo mismo que se meta Maya Montero cuando dice te voy a escribir la canción más bonita del mundo y sigue cantando esa puta mierda. Bueno, ahora me podríais tocar algo, por favor. Los Sí. cojones.